Tercer fragmento de la clase 10, nos toca ahora hablar de una tercer función, una tercer política importante del Banco Central. Esto es lo que estaba diciendo. La política cambiaria. Bien, es relativa a la intervención del Banco Central en el mercado de compra y venta de divisas. Naturalmente, especialmente, ¿no?, sobre la más usada, que es el dólar. Acá hay algunas cosas que tienen que saber. En primer lugar, que el Banco Central es el depositario de las reservas internacionales del país, incluso de las que están en los bancos comerciales. Así que si hay una diferencia favorable entre exportaciones e importaciones, lo que se llama superávit comercial, o sea, un saldo favorable entre la deuda que el país toma y la que paga, todos esos dólares que sobran van a contarse como reservas internacionales del país. El central va a intervenir como, digamos, sobre esa cantidad de dólares que tiene eh, bajo su reserva. Lo que va a hacer es intervenir en el mercado de compra y venta de divisas, compra y venta de dólares, sobre todo para venderle dólares a aquellos que demanden y de esa forma evitar que se produzca una escasez de dólares y que el precio suba. Y eso es importante porque si el precio sube, no hace falta que lo explique demasiado, pero si el precio sube, lo que va a suceder es que se va a generar una suba del precio de un conjunto de productos que son importados o de productos que usan insumos importados, que son muchos, o porque algunos comerciantes entienden que quieren mantener el valor de sus bienes atados al precio del dólar porque lo toman como una referencia general. Así que la política cambiaria es igualmente un elemento importante para preservar el valor de la moneda, porque en la medida que el dólar se escapa, sube respecto del peso, produce un movimiento en todo el aparato de productivo, de precios, etcétera. Tiene efectos. Vamos a analizar ahora de algunas de las reformas introducidas a la ley ya de creación del bancario. Lo quedó ahí, pero un poco ya lo vimos cuando hablamos de política monetaria. Ahora sí, y les quiero hablar especialmente de las dos leyes, las últimas dos leyes que regulan al Banco Central, especialmente la primera, que es la 2444, la ley eh, de Carta Orgánica del Banco Central, es la ley principal, y la otra es una reforma a esta ley que le introdujo algunos cambios, una del año 92, como ven, en plena época de Menem, del gobierno de orientación neoliberal, al principio del gobierno de Menem, cuando estaba Cavallo como ministro de Economía, y la otra es una ley del año 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, hacía poco que había salido, poco más que echado, Martín Redrado del Banco Central, después de que no quiso pagar deuda externa con reservas. Hubo ahí un episodio cuasi policial. eh, Redrado en ese momento era bastante famoso porque salía con Luciana Salazar. Bueno, supongo que ustedes todos saben un poco de esa historia, pero vamos a la ley en particular. Lo que quiero comentar son algunas de las características de esta ley que, que se dicta en el año 92, la 2444, que en su redacción original lo que va a introducir respecto de lo que regía para el Banco Central previamente es algo que es una especie de atajo, es una especie de un punto medio entre la no intervención del Estado en la economía, que era un poco la frase principal de los liberales del siglo XVIII, siglo XIX, la no intervención del Estado, y una intervención total que proponían los mercantilistas. Ese punto medio, ese atajo, ya había empezado a aplicarse en Estados Unidos y en algunos países europeos, y era que el Banco Central tenía que ser un organismo independiente de la política. Un organismo, sobre todo, presidido por gente que no esté contaminada con los objetivos políticos de un gobierno, es decir, que, que no tenga en la cabeza el bien público en general que tienen las personas que tienen que someterse a votación, que tienen que hacer que se convalide su acción mediante la democracia,
sino que sean técnicos que se concentren en regular el mercado de crédito, en la cantidad de dinero, etc. Esa fue, como dije, la reforma del año 92. Establecer la independencia del Banco Central respecto del gobierno. Uno podría también decir que el Banco Central debería ser independiente también de los banqueros, porque lo cierto es que la evidencia muestra que los presidentes del Banco Central muchas veces vienen de bancos privados y vuelven a bancos privados cuando termina su gestión, y a veces su tarea en el Banco Central solo puede recordarse por la ganancia que tuvieron los bancos. Así que bien podría también ser independiente del sector al cual pertenecen estos técnicos. Así que cuando tengan que leer la Carta Orgánica actual van a ver que está esa matriz vinculada con la independencia del Banco Central, pero ahí está mezclada con la reforma esta del año 2012 de la Ley 26.739, que lo que hace es recortar esa independencia, es una especie de contrarreforma, y se aclara, por ejemplo, que tiene que actuar el Banco Central de común acuerdo con la política económica del gobierno. Es independiente, hace lo que quiere, pero tiene que estar de acuerdo con el gobierno, con lo cual es un poco contradictorio. Y bueno, pero quedó esa redacción en los primeros artículos que no queda del todo claro. En todo caso, cada presidente del Banco Central y cada gobierno lo interpreta como quiere, como puede. Otra de las reformas de la Ley 24.144 planteaba que había que alejar por ley al central de otros objetivos que no fueran lograr el equilibrio monetario. Es el equilibrio entre bienes y dinero, aquel principal efecto que produce inflación. Entonces lo que se hizo en el año 92 fue ponerle como único objetivo al Banco Central preservar el valor de la moneda. Esos técnicos, imagínense, no sometidos a la votación popular, que tienen como único fin preservar el valor de la moneda. Esto también sería modificado en la ley kirchnerista, por decir de alguna forma, del año 2012, con el argumento de que si es por solo controlar la inflación, controlar el equilibrio entre bienes y dinero, que se sube la tasa de interés al 1000, que con eso seguramente se va a retirar toda la plata de la calle y va a terminar todos los bancos en plazo fijo, y así dejaría de haber exceso de dinero. El problema es que si no hay plata en la calle, si no hay crédito porque es carísimo, también se dispara el desempleo y nos agarra una recesión descomunal y la pobreza se va a las nubes, que es lo que pasó en 2001 y en buena medida en 2018-2019. Tasas de interés por las nubes, no había consumo, no había crédito, no había inversión, no había empleo. Así que lo que pasó en 2012 fue que se le volvió a poner al Banco Central un objetivo múltiple, que lo tenía previo al 92. Digamos que se repuso ese objetivo múltiple y por el cual a partir de 2002 tiene que preocuparse por el valor de la moneda, sí, ok, perfecto, pero también por el empleo, por el desarrollo y por la equidad social. Digamos que no sea una isla no sometida al voto popular, una isla atada al sector financiero que solo mira un Excel mientras la gente no tiene para comer. Para terminar este último fragmento, quería anotar otro de los cambios que se introdujeron en la ley. Ahora voy a hacerlo al revés. La ley 26.739 también revirtió otro aspecto de la ley 24.144, que era la restricción para que el central le prestara plata al gobierno. Esto es complicado, es un asunto muy delicado, porque es una relación, por decirlo de alguna forma, bastante tóxica. El gobierno, naturalmente, siempre quiere más plata, que el central le mande plata, así le puede repartir entre la gente para hacer obras, para construir rutas, para lo que ustedes quieran. Porque obviamente las necesidades son infinitas. Ahora, el central no puede permitir que le pida todo el tiempo plata, porque lo que va a pasar es generar un desequilibrio entre los dineros y los bienes disponibles y va a subir la inflación. Entonces, en el 92 se restringió mucho esa posibilidad y lo que pasó en el año 2012 con la 26.739 fue que se mantuvo la restricción como un principio de préstamos al gobierno nacional, pero en el artículo 20 se ampliaron las excepciones por las cuales sí le puede prestar plata al Banco Central del Gobierno. En varios casos se ampliaron las excepciones y por montos significativos. Con lo cual acá también nos quedó una redacción de la regla es no le puede prestar plata al gobierno nacional y por otra parte hay unas excepciones que son grandes como una casa.
Hoy en día podríamos decir que este financiamiento que está haciendo el gobierno nacional para paliar la pandemia, las transferencias que hay a personas que no pueden trabajar, surgen de fondos básicamente del Banco Central de emisión monetaria. ¿eh? También hay otras formas que tiene el central para transferirle dinero al gobierno nacional que tienen que ver, por ejemplo, con las ganancias que tiene el Banco Central al final de su ejercicio. El Banco Central gana plata porque, porque emite títulos y porque paga y porque tiene bonos, etcétera. Y las ganancias que tiene se las manda como ganancia ¿a quién? Al gobierno nacional, que es en definitiva el tesoro eh, que administra los fondos públicos. Y por otra parte, el Banco Central también calcula un nivel de reservas aceptables, un nivel de reservas que sirve para las necesidades de financiamiento del sector productivo, del pago de deuda externa, etc. Hay un cálculo que se realiza y lo que está por encima de esos fondos necesarios para el funcionamiento anual de una economía se denominan fondos de libre disponibilidad, fondos que no son necesarios para el funcionamiento de la actividad económica. No siempre nos ha pasado que nos sobren dólares, pero las veces que ha pasado se han contabilizado y se han usado, por ejemplo, para créditos. Países como Brasil o países como China tienen enormes cantidades de reservas en dólares. La de China supera el billón de dólares. La de Brasil tiene como 350.000 millones de dólares, casi el Producto Bruto argentino. Y la verdad que tienen una política bastante conservadora con eso y no lo utilizan demasiado. Hay una tensión siempre en Brasil respecto de qué hacer con ese dinero, que está ahí como si fuera una caja de zapatos ahorrado para cuando haga falta y no se usa demasiado para financiar el crecimiento del país y un país que tiene muchísimos problemas. Dejamos acá tercer fragmento, esto sería todo por la clase vinculada a Banco Central. Les voy a dar alguna consigna sobre qué es lo que va a entrar o no en el parcial.